cielo para aquellos que en Cristo han creído. Una vida de felicidad al lado de Cristo por la eternidad. Busca a Dios. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama. Busca a Dios, es mejor. Hay muchas cosas que te atan en la vida. Vives enfrascado en los problemas de hoy. Solo tu dinero, tu trabajo y tu placer ocupan tu quehacer, tu quehacer. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama, busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor para ti. Busca a Dios en tu vida. Dios te ama, busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Busca a Dios, es mejor. Leemos los últimos versículos del capítulo 6 de Mateo, esta segunda parte del Sermón del Monte, y dice así Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Escribía Pablo Martínez Vila, médico psiquiatra, una frase ya en el año 2007, y él decía: la ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de nuestros días en los países desarrollados. Se calcula que hasta un 20% de personas sufre alguna forma de ansiedad patológica. Posiblemente este porcentaje a día de hoy ya sea mucho más avanzado. Una ansiedad que requiere tratamiento. Fobias, trastornos de pánico, ansiedad generalizada en forma de inseguridad o aprensiones constantes, síntomas como mareos, ahogos, dolores de cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explica este incremento tan notable en una sociedad que ha alcanzado unas altas cotas de progreso técnico y de riqueza? ¿No es una paradoja que el incremento del bienestar material tenga la ansiedad como sorprendente compañera de viaje? Fíjate, esto es algo que está escrito en el año 2007, de hace bastantes años, pero sigue siendo real y quizás más candente en el día de hoy que entonces. Es la paradoja de sentir que tenemos más que perder y que nos hace estar inseguros en lo que tenemos y lo que anhelamos. La sociedad que avanza, que logra hitos cada vez más asombrosos, sin embargo no genera sosiego, calma y paz para el corazón. Se nos habla, por ejemplo, de conciliación familiar,
y vemos que es prácticamente imposible con los horarios laborales encontrar espacios para la familia. Fíjate lo incongruente, aquello que tendría que ser una prioridad, la familia y el hogar, nos afanamos por encontrar hueco en nuestra agenda. No encontramos espacios para las relaciones sociales que nos hacen sentirnos identificados en un entorno y cada vez vivimos más alienados, sin vínculos, y esto está desatando sentimientos cada vez más radicales de abandono, soledad y desintegración. No nos sentimos parte de un colectivo, de una comunidad. Nos sentimos, por tanto, inseguros, separados. Pero cuando miramos hacia el futuro, incluso se aumenta esta ansiedad. Se nos habla del crecimiento del empleo. En estos últimos días se nos están dando cifras y datos de cómo han crecido el empleo y el número de afiliaciones. Este sábado escuchaba a un analista hablando sobre este tema del empleo y afirmaba que en este nuevo año se generará más empleo. A nivel nacional será más fácil para cualquier persona encontrar nuevas ocupaciones laborales. Pero al mismo tiempo este analista señalaba el pero. Será más difícil que los salarios alcancen para cubrir las necesidades vitales. Sí, más empleo, pero una inflación disparada. Más empleo con salarios y con condiciones que no van a permitir cubrir las necesidades vitales. Y esto va a generar el aumento de nuevas ansiedades. La vida cargada por los afanes del trabajo para intentar cubrir el día a día y al no lograrlo, incrementando las ansiedades del futuro. ¿Cómo podemos vivir en este entorno? El propio psiquiatra Pablo Martínez señalaba que intentamos a veces construir un mundo mejor. Y claro, es cierto y es necesario, no podemos renunciar a mejorar las condiciones de vida de todo ser humano, pero aún con todo, indicaba Pablo Martínez, esta no es la solución. Lo que urge es desarrollar una humanidad nueva, un hombre nuevo, un ser humano renovado que se desarrolla desde una relación personal con Dios. Tal como lo expresaba el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, si tiene esta relación personal con Dios, nueva criatura es. Las cosas viejas, afanes, ansiedades de la vida pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hay una nueva visión, una perspectiva. Ahora bien, ¿cómo podemos lograr esta vida? ¿Cómo podemos lograr ser esta nueva persona en esta nueva vida? El texto que el Señor Jesucristo pone delante de nosotros en el Sermón del Monte nos da dos consejos esenciales para el día a día. Podemos pararnos en muchas otras cosas, pero vamos a ser muy breves con dos consejos sencillamente. En primer lugar, nos señala que vencer el afán de las necesidades presentes es una cuestión de fe. La afirmación es contundente. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los afanes materialistas nos dominan, la publicidad nos bombardea con necesidades para ser felices, tienes que tener, y caemos en esta trampa, llenos del afán por tener todo aquello que marcan las modas del tiempo. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos confronta con otro modo de vivir, no de acuerdo con las modas, sino descansando en que mi Padre ha provisto todo lo necesario. Mi Padre Celestial tiene cuidado de mí. Aquel que provee el alimento oportuno para las aves, aquel que viste a los lirios con inigualable belleza, sabe que cosas son necesarias para el peregrinaje que tienes en tu vida, para que no tengas necesidad, para que tengas todo el esplendor en tu vida. Claro que aquellos que no creen en Dios se afanan por la provisión cotidiana. Claro que lo hacen porque no se sienten respaldados, sienten que no tienen alguien que va a suplir su necesidad. No tienen la presencia de un padre que vela por sus hijos. Pero aquel que confía en Dios sabe que su Padre siempre llega a tiempo para suplir la necesidad. No hablamos de lo que queremos, no hablamos de lo que quisiéramos, no hablamos de aquello que deseamos, sino de aquello que es realmente necesario para nuestra vida. El pan, el sustento, el abrigo. Dios es fiel para cubrir lo que necesitamos en el tiempo oportuno. Por ello, llenarse de afán por trabajar más horas, por cargarnos de ocupaciones para satisfacer nuestros anhelos desatendiendo las cosas de Dios, es perder de vista de que Dios siempre cuida de sus hijos. Y eso es falta de fe. Es necesario trabajar, es necesario estudiar, es necesario atender las necesidades de la vida.
pero es necesario también dedicar tiempo para las cosas de Dios, sabiendo que Él se ocupará de suplir hasta donde no llegamos, de cubrir nuestras necesidades. Conocemos muchos ejemplos a lo largo de la historia de cómo Dios ha provisto en el momento oportuno para tantas personas. Pero en el tiempo de apremio, cuando llega el apremio a nuestras vidas, nuestra fe vuelve a tambalearse. Y qué difícil es confiar. Por ello Jesús nos invita constantemente a reforzar nuestra fe. Reforzar nuestra fe pensando en aquel que tiene cuidado de nosotros. Nuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de estas cosas y no te va a abandonar. Pero en segundo lugar, si frente a los afanes de la vida el Señor te dice, es una cuestión de fe, piensa que tu Padre Celestial está preocupado y sabe tus necesidades. Cuando hablamos de la ansiedad por el futuro, esa ansiedad de qué va a pasar, qué va a pasar el día de mañana y tendremos lo suficiente, el Señor nos dice, mira, esto es una cuestión de perspectiva. La ansiedad del mañana nos domina en tantos momentos. Si atender las cuestiones del hoy es un asunto de fe, vivir afanados o ansiosos por lo que nos deparará el mañana es una cuestión de tener una mala perspectiva de vida. La preocupación por el futuro es en sí mismo una necedad. No podemos hacer nada por el futuro. El futuro no es real y por eso es una necedad. Perdemos el sueño, desgastamos nuestras energías y dañamos nuestra salud de forma muy grave, pendientes de situaciones que tal vez nunca lleguen a materializarse. Parece como si el Señor nos está señalando que el mañana ya se ocupará de sí mismo. Es una forma de decirnos que nos ocupemos de las necesidades conforme vayan llegando. Hay situaciones, muchas veces nos hemos encontrado, que se resuelven por sí solas y no llegan a ser un problema real en nuestras vidas. Hay otras que sí se van a materializar en forma de problema, pero cuando se materializan, cuando son el problema, es el tiempo de confrontarlas. El Señor nos dice, no permitas que el irreal futuro te quite el sueño del presente. Porque al quitarte el sueño del presente y al lastrarte en el presente te está restando eficacia para disfrutar, para construir y para desarrollar lo que tienes delante de ti, las tareas y ocupaciones del hoy. Por eso el Señor te dice, ocúpate del día a día, no estés soñando o luchando o perdiendo el sueño por las cosas que no sabes si llegarán. Pero en todo esto hay un peligro que tenemos que evitar. Es el peligro de la despreocupación. Porque a veces caemos en esto, bueno, pues no hagamos nada. Desde luego que estos principios para nada restan la importancia de una sensata y comedida provisión. Este es un principio bíblico, tanto para el presente como para el futuro. El mensaje bíblico nos enseña que la responsabilidad de cada hijo de Dios es proveer con su esfuerzo para los de su casa. Nos enseña la Biblia que el que no trabaja tampoco no coma. Tenemos que trabajar, tenemos que proveer, tenemos que ahorrar, tenemos que ser administradores de todo aquello que Dios nos ha dado. La responsabilidad del Hijo de Dios es ser administradores de las bendiciones que recibe de Dios. No malgastadores, sino aquellos que usan con los recursos que reciben como aquellos que tendrán que dar cuentas delante de Dios. Y por medio del esfuerzo, preparar para todo aquello que nos depare el día a día. Pero confiando en que Dios va a proveerse de lo necesario, va a suplir aquello que nos falte en el tiempo oportuno. Por eso el Señor nos da, casi como resumen de todo el Sermón del Monte, un texto que muchos conocemos muy bien de memoria y que es el camino de vida. Y el Señor nos lo dice de una forma contundente, con un reto tremendo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y este texto tiene dos partes. Y en muchas ocasiones nos quedamos con lo que nos conviene. Nos encanta la promesa contenida en esta afirmación. Todas estas cosas os serán añadidas. Claro, qué bonito es vivir sabiendo que el sustento, el abrigo, el pan, el vestuario va a ser provisto por Dios y va a ser puesto a tu lado. Fíjate, a tu lado va a ser puesto todo lo que necesitas para el caminar de la vida. Todas esas cosas que te generan afán y ansiedad, a tu lado Dios las va a proveer. Ahora, esta promesa, que es real, no sé si te fijas que está condicionada por un mandamiento. Dios suplirá las necesidades de tu vida si das la prioridad de tu vida al reino de Dios. No puedes decir, suple mis cosas, cuando estás viviendo en el afán, cuando estás viviendo en la ansiedad, cuando estás viviendo ocupado tú e intentando ocuparte tú de las cosas. Ahora, la pregunta entonces es,
¿Qué significa buscar el reino? ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Desde luego que el término buscar aquí no tiene que ver con encontrar tesoros escondidos, aquello que necesitamos encontrar y que está fuera de la vista. No. Aquí tiene que ver con la meta a perseguir, con el ideal, con hacia dónde nos enfocamos. Lo que el Señor nos está diciendo es, enfócate, en primer lugar, en el reino de Dios. Dale la prioridad a las cosas de Dios. Que esta sea tu meta. Que tu meta no sea ser un profesional más reconocido, tener una carrera más elevada, tener un salario más grande, tener una casa mayor. No, estas cosas se van a quedar aquí. Que tu meta sea el reino de Dios. Y con esta meta, sé lo mejor que puedas ser como profesional. Sé lo mejor como persona. Ten lo mejor que puedas permitirte. Pero siempre enfocado en buscar el reino de Dios. Porque con facilidad en el presente estamos invirtiendo el orden de las cosas. Y cuando invertimos el orden de las cosas queremos ocuparnos de las cosas efímeras. Y no tenemos tiempo para la obra de Dios. Y al final caemos en la desazón, la necesidad, el afán y la ansiedad. Nos frustramos. Y nos frustramos mucho más porque no vemos fruto para nuestra vida y de nuestra vida. Santiago nos recuerda de una forma contundente estas palabras allí en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal. Fíjate, ¿cómo pedimos mal? Dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites, no para invertir en el reino de Dios, sino para invertir en vosotros. Preocupados de nosotros, perdemos de vista las riquezas de la gloria de Dios. Dios es fiel. Dios ha sido siempre fiel en proveer su gracia nueva cada jornada del camino. ¿Recuerdas al pueblo de Israel peregrinando por el desierto durante 40 años? Dios le mandó el maná del cielo, de tal forma que no faltó en todo el camino ese maná. Pero ¿sabes una cosa de este maná? El maná de hoy no servía para mañana. No podías administrarlo, tenías que confiar en que mañana Dios proveería. Tenía que ser recogido el justo para el día. Pero el maná de mañana no podía ser recogido hoy tampoco, a no ser el día de reposo. Pero el maná de mañana llegaría mañana, porque era un ejercicio de fe, de que Dios provee su gracia adecuada cada día y para cada día. Así ocurre para nosotros igual. ¿Recuerdas las palabras del profeta en Lamentaciones cuando nos recuerda? Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, nuevas son cada mañana. Cada día Dios sigue manifestando su bondad en tu vida y mi vida, supliendo lo que necesitamos. Cristo nos manda que dejemos el afán y la ansiedad alejados de nosotros. No es fácil, ¿verdad? La teoría es muy fácil, en la práctica es otra cosa. No es fácil, pero sí que es posible. Y a veces nos quedamos con esta parte, no es fácil, es verdad. Pero recuerda, es posible por medio de la fe. Es cuestión de meditar en el alcance de nuestra fe. ¿Hasta dónde llega nuestra fe? ¿Estamos confiando en que Dios es el que cuida y el que suple de nosotros? Pero también es cuestión de considerar la grandeza de nuestro Dios. Es el pueblo que conoce a su Dios, decía Daniel 11:32, el que se mantiene fuerte en medio de las situaciones que hacen temblar a todos. Cuando la sociedad llega a la desazón, cuando esas personas que no creen en Dios llegan a la desesperanza, aquel que conoce a un Dios soberano, que cuida de todas las cosas, se mantiene firme. ¿Conoces a un Dios de poder? ¿A un Dios de milagros? ¿A un Dios de provisión? ¿A un Dios que suple en el momento oportuno conforme a su gracia? No conforme a nosotros, sino conforme a su gracia oportuna para nuestras vidas. Sus bondades son nuevas cada mañana. Hoy Dios tiene grandes cosas para tu vida, si buscas primero su reino. Por eso la pregunta con la que quiero cerrar este día y que quiero invitarte a reflexionar es un poco contundente. ¿En quién estoy confiando? ¿En quién estás confiando? ¿En tus recursos o en tu Padre Celestial? ¿En tus fuerzas o en tu Padre que provee en el tiempo oportuno? Si confiamos en nuestras fuerzas y recursos, siempre serán insuficientes, porque no alcanzaremos todo lo que quisiéramos, no llegamos hasta donde deseáramos. Pero si confiamos en Dios, Él proveerá cada día para nuestras vidas el maná de sus bondades. Hoy Dios quiere derramar maná para tu hoy, maná de bendiciones. Por eso búscale, da la prioridad a su reino y disfruta de todas sus bendiciones. Y disfruta de aquel que mañana
proveerá lo que necesites. Y en eso que te está generando afán, ansiedad, preocupación de que llegará mañana, confía. Dios se proveerá. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar este espacio orando y pidiendo a Dios que nos ayude a descubrir ese poder de su presencia, a conocerle más, a pedir que aumente nuestra fe, para descansar en aquel que tiene cuidado de nosotros. Porque no es fácil, como decíamos hace un momento, todo esto. No es fácil confiar en la provisión de Dios, pero es posible. Es posible cuando conocemos a un Dios que envió maná, a un Dios que proveyó para multitudes con pocas cosas, para un Dios que alimentó orfanatos enteros, para un Dios que suplió en el momento oportuno cuando no lo creíamos, y el Dios que obró en el pasado no ha cortado su brazo, sigue siendo el Dios de poder, sigue siendo el Dios que obró milagros antaño, el Dios que obra milagros hoy, el Dios que proveyó antaño sigue siendo el Dios que provee hoy, el Dios que salvó antaño sigue siendo el Dios que salva hoy, y ese Dios quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Por eso vamos a pedirle que aumente nuestra fe para ver grandes cosas en nuestra vida y recoger ese maná de la bondad de Dios que hoy está derramando para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a lo largo de nuestra vida has derramado maná de bendiciones que ha llegado en el tiempo oportuno, cuando ya estábamos desesperados, cuando ya no veníamos salida. Gracias, Señor, porque tu maná sigue siendo derramado día a día, proveyendo para cada una de nuestras necesidades en el día a día. Y gracias, Señor, porque podemos confiar que ante las necesidades que llegarán mañana, tú ya estás preparando el maná que vas a derramar. Y no tenemos temor, porque sabemos que en el tiempo oportuno tú proveerás lo necesario para solucionar las necesidades del camino. Por eso, Señor, gracias porque nos equipas. Gracias porque nos amas. Eres nuestro Padre que nunca nos abandona.
Eres nuestro Padre que siempre colma mucho más allá de lo que necesitamos o aspiramos. Eres aquel que conoce nuestras necesidades antes de que estén en nuestros labios y estás proveyendo para ellas. Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe y nuestra confianza para dejar de lado ese afán y ansiedad que tantas veces nos lastra y descansar en aquel que es fiel en cuidar de sus hijos. Te alabamos, Señor, porque has sido fiel. Te glorificamos, Señor, porque sigues siendo fiel. Y, Señor, confiamos en ti, porque sabemos que serás fiel. A ti sea toda la gloria, y sobre cada uno de nosotros derrama tu bendición. Y de nuevo, aumenta nuestra fe. Abre nuestros ojos para que veamos tu gloria. Te lo pedimos a ti y te damos gracias en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo. Y vuelve al principio. Confía. Dios está en control.